Bueno, hermanos, después de tener este tiempo de alabanzas, de oración, de cántico al Señor, y pasamos al tiempo de adoración, seguimos adorando al Señor por medio de su palabra, tiempo en el que seguimos proclamando el Evangelio. Como hemos cantado, también seguimos proclamando el Evangelio y dando gloria al Señor, adorando al Rey de Reyes, al Señor, el Señor de señores, al único Dios maravilloso, aquel que nos ha salvado, aquel que ha roto las cadenas de nuestra esclavitud, aquel que nos ha sacado del camino que nos llevaba precipitándonos al infierno, aquel que nos ha limpiado del pecado por su preciosa sangre, aquel que nos ha iluminado y nos guía cada día hacia la tierra prometida. Qué maravilloso es nuestro Dios. Pues vamos ahora a la palabra. Seguimos con la serie de la historia de Ruth, que no es una historia de amor cualquiera, ya como dijimos en la primera predicación, es una historia de revelación, en la que vemos varios tipos de Cristo, pero también es fundamental para seguir el linaje de Cristo. Pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos, aunque ya hablaremos un poco de esto, pero es fundamental seguir el hilo conductor de la carta, el contexto de la carta, ¿no? Pues vamos primeramente a leer, vamos a abrir la Biblia primeramente. Ruth capítulo 1, del versículo 19 al versículo 22. Ruth capítulo 1, versículo 19 al 22. Hoy terminaremos el capítulo 1 y dice la palabra del Señor. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas, y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth la Moabita. Regresaron así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Oremos. Sí, Señor, te damos gracias por ese tiempo, por esta palabra, Señor, que veremos grandes cosas, Señor, por medio de ella. Vemos que tú no obras de forma casual, vemos que tú no obras de forma aleatoria, Señor, sino que tu propósito se cumple, es por algo, Señor, siempre hay algo. Tu obra de manera sabia, Señor, y por un propósito y para tu gloria, Señor, para que se cumpla el propósito, tu voluntad para tu gloria, Señor. Lo que tú decretaste antes de la fundación del mundo, Señor, tú lo llevas por medio de tu providencia, Señor, y las cosas pequeñas que muchas veces no entendemos forman parte de estas cosas más grandes, Señor, que se nos escapan de nuestra mente, Señor, pero que algún día entenderemos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, que seas tú, Señor, glorificado en ella, Señor, y que seas tú el centro, Señor. Evita toda distracción, Señor, y que aquellas personas que están escuchando tu palabra, Señor, sean confrontadas, Señor, sean humilladas, Señor, por medio de ellas, Señor, pero sobre todo sean bendecidas y edificadas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver si he puesto un título a esta predicación para los que cogen nota. He puesto el regreso no esperado. ¿Cuántas veces uno planea algo y no lo espera? Lo que uno planea es después como uno no espera, ¿no? Perdón. Después tengo los tres, lo hemos dividido en tres puntos.
El regreso no esperado, veremos 3 puntos. La llegada nunca imaginada, versículo 19. Y de esto aprendemos el punto 2. El orgullo no deja ver la voluntad de Dios, versículo 20. Muchas veces sucede esto. Es una enseñanza que vamos a sacar de aquí. Y otra enseñanza que vamos a sacar de aquí. Punto 3. Difícil es entender para el hombre las tribulaciones. Versículo 21 y 22. Después, a modo de conclusión, haremos una aplicación de todo esto. Perdón. Bueno, nos encontramos ante la tercera predicación de esta serie de la historia de Ruth. El tercer episodio nos sitúa con la llegada de Noemí y de Ruth a Belén. Y aquí yo quiero lanzar una primera pregunta retórica. Porque claro, he puesto el regreso no esperado. ¿Quién no se ha proyectado alguna vez o algún plan, algún propósito? Yo soy el primero, permitidme que lo diga. Y no ha salido como ha esperado. ¿Quién no ha hecho planes alguna vez y no ha salido como ha esperado? Y a su vez ha salido totalmente contrario. Imagínate, pues esto es lo que debió pensar Noemí cuando llegó a Belén. Y la primera conclusión en la introducción, mira, primera conclusión en la introducción, imagínate lo que vamos a aprender aquí. Ya podríamos decir, después de leer el texto, nosotros planeamos, pero Dios es el que dispone. Pero el plan también le pertenece a Dios. Realmente, con esto no quiero decir que no seamos con esto no quiero decir que seamos autómatas. No. Dios nos ha dado libertad de pensamiento. Podemos pensar, podemos hacer planes, pero nunca podemos seguir en contra del propósito de Dios. Y esto es un misterio. ¿Dónde está la línea roja? Esto siempre piensa el hombre. Y Dios nos ha dado libertad de pensar, de poder razonar, de poder decir, puedo hacer esto. Mira, Noemí llevaba planes, pero fíjate, Noemí no esperaba volver a Belén como regresó. Yo tenía un plan, un propósito detrás de todo esto. La vida, mejor dicho, su providencia de Dios, por muy mal que nos parezca, como en el caso de Noemí, nos acaba llevando a la voluntad de Dios, a propósito de Dios. Esto es importante que lo sepamos. Y probablemente en este momento que estamos situados de la historia de Ruth, probablemente Noemí y Ruth no entendían nada. No entendían nada de lo que estaba pasando en su vida. Pero lo veremos esto que Dios tenía planeado con todo esto. Lo veremos más adelante en el libro. Hoy vamos a ver esta llegada de Noemí y de Ruth. ¿Cuál es la actitud de Noemí? Y vamos a ver cómo Dios obra, este Dios maravilloso, en este plan maravilloso. Acompañadme. Vamos al primer punto. La llegada nunca imaginada. ¿Y por qué digo la llegada nunca imaginada? La llegada de Ruth y Noemí, o Noemí y Ruth, provoca una conmoción en el pueblo. Si leemos el versículo con el que empezamos a leer, caminaron pues desde Belén hasta llegar a Belén, y sucedió cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió y le salieron mujeres. ¿No se está Noemí? Esto provocó una conmoción en el pueblo. Esto nos confirma que Noemí, antes de salir, era una persona de prestigio en la sociedad, una persona conocida en la sociedad de Belén antes de salir. Y aquí tenemos el verbo, se conmovió, es el mismo verbo que vemos en 1 Samuel 4:5, cuando Israel aclamaba la llegada del arca. Por lo tanto, este conmovió en el reencuentro de Noemí, no es un conmover como nosotros entendemos de tristeza a ver a Noemí, o de pena, o de lástima. Al revés, el pueblo se puso contento, las mujeres se pusieron contentas cuando vieron aparecer a Noemí. Es una sorpresa de reconocimiento, más que de lástima cuando vieron llegar a Noemí. Pero esta llegada nunca imaginada, obviamente, ¿por qué nunca imaginada? Porque era una llegada que Noemí no esperaba. O sea,
Noemí, seguramente en sus planes de cuando salió de Belén, unos 10 o más de 10 años atrás, no esperaba, cuando salió con su familia, que llegaría de esta manera. Sin su esposo, sin sus hijos. Noemí nunca pensaría que su regreso a Belén fuera de esta manera. Y vamos a recordar qué le pasó a Noemí. Sin su esposo, perdió a su esposo. Sin sus 2 hijos. Sin nietos. No tuvo nietos. Sin bienes, porque al ser viuda no pudo tener bienes. Lo perdió todo, más bien lo gastó todo. Lo que llevó, lo gastó todo. Y con su nuera, una extranjera. Noemí nunca pensaría esto. Para una judía de la época era como una humillación regresar a su pueblo después de más de 10 años y de esta manera. Cuán necesario, y esto es importante, esto es una enseñanza que tenemos también, que nos da Dios aquí, cuán necesario es a veces, hermanos, pasar por estas humillaciones para que Dios trabaje en nuestro carácter. No sé, no estoy juzgando a Noemí, ni sé, pero parece ser que Noemí era una persona muy influyente, o era una persona de mucho peso, de bastante peso, reconocida en Belén. Quizás también Noemí precisaba de una humillación en su carácter cuando llegó. Y nosotros, esto es una enseñanza para nosotros, muchas veces Dios trabaja en nuestro carácter y permite cosas en nuestra vida para que nos humillemos ante el Señor y veamos que el centro de nuestra vida no se trata de ti, hermano, no se trata de mí. Tú y yo no somos el centro. Porque aquí estamos hablando de Noemí, pero el centro de este libro, como dijimos en la primera predicación, el centro no es Noemí. El centro no es Ruth tampoco. El centro de este libro es Cristo. Aunque está en el Antiguo Testamento, el centro es Cristo, porque aquí vamos a tratar el linaje de Cristo. El centro de nuestra vida no es otra cosa que Cristo. Esto es lo que debemos entender, que el motor de tu vida, por mucho lo que diga el mundo, que la psicología del mundo te dice, eres tú, quiérete tú mismo, tú debes quererte, no sé qué, no. El centro y motor de tu vida es Dios, debe ser Dios. Y Dios tiene un propósito con todo esto. Y esto era que las mujeres llegaran, o sea, que Dios, que nosotros pudiéramos ver a Dios como el centro de todo esto. Y con Noemí era que ella llegara, el propósito era que Noemí llegara con Ruth a Belén. Era la llegada nunca imaginada. Cuando hablamos del amor, de la estima, como el mundo te dice, ámate a ti mismo. Bernardo de Claraval, esta semana estaba leyendo precisamente Bernardo de Claraval. Fue un pensador, un teólogo del siglo XIII. Escribe, o siglo XII, mejor dicho. Él escribe en su tratado sobre el amor de Dios, y él dice que hay 4 grados sobre el amor de Dios. O sea, hay 4 grados sobre el amor. El amor a nosotros mismos, que este es el primer grado, el que tiene todo ser humano, que es el amor pecaminoso. El amor a Dios por interés, por querer sacar yo la religiosidad natural, por querer sacar yo algo a cambio. Después existe el amor a Dios por quien es Dios, por tener en el centro. Ese es el tercer, que es el que debemos tener. Y el cuarto, el amarnos a nosotros porque amamos a Dios y podemos amarnos nosotros. Pero ese amor es imposible en la tierra. Ese amor será posible cuando estemos en cuerpo glorificado, cuando ya no pequemos. Pero es muy importante, y yendo a esto, tenemos que entender que el primer amor en el centro de nuestra vida no debe ser ni el de nosotros mismos, debe ser Dios. Y muchas veces las humillaciones, como la que pasó Noemí cuando entró en Belén, deben ser importantes
para que no veamos que nosotros no estamos en el centro. Y Noemí, sin querer entrar mucho en el juicio hacia Noemí, que vamos a entrar después, y no voy a entrar en un juicio hacia ella, al revés, hacia una enseñanza hacia nosotros. Creo que en parte lo entiende, porque ella no deja de nombrar a Dios. Esto es importante, ver a Dios en todos nuestros caminos. Pero también no fue una llegada esperada por las mujeres de Belén. Como bien hemos dicho, llegó Noemí y llegó con Ruth. La respuesta de las mujeres de Belén fue verla con alegría a Noemí. Salieron y clamaron por Noemí. Pero te das cuenta que no hay ninguna mención a Ruth. Fue acompañada por una extranjera. Salieron a recibir con gozo a la hermana que no veían desde hace años. Pero la hermana no venía sola. Venía con una extranjera. Es de observar que en todo el diálogo que sigue no hay ninguna referencia a Ruth. Es como si para las mujeres de Belén ella no existiera. Más adelante todo el mundo la llamará la Moabita, porque es de Moab. Desde el primer momento sospechamos que Ruth tuvo que afrontar actitudes discriminatorias que le habrían dolido. En esta parte no se menciona a Ruth, no la mencionan las mujeres del pueblo, por lo menos eso nos da constancia el escritor. Es obvio, y por el contexto lo sabemos, que Israel veía a Moab como una nación inferior, sometida, y sentía algo de desprecio hacia Ruth por ser la moabita. Pero aquí también Dios nos mostrará algo sorprendente, porque no eligió a ninguna de ellas, de las mujeres de Belén, para seguir en esa generación la descendencia, el linaje, de Cristo, sino que eligió a la despreciada, a la moabita. Los planes, por eso digo, los planes del hombre no son los de Dios. Aquella extranjera discriminada sería la escogida para ser el linaje del Mesías. Aquella llegada no esperada, y esto es una gran enseñanza, sería crucial para que Dios cumpliese el propósito. Hermanos, lo que hoy vemos en sombra, lo que hoy no entendemos o vemos por espejo, mañana lo veremos más claro que el amanecer. Y es una clara enseñanza. Como dice Pablo a los Corintios, porque ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Por eso, hermanos, confiemos en Dios y separemos, y aunque sepamos que duela, aunque nos duele, Dios soberano y todopoderoso, y Él lo obra por su santo propósito, para su gloria. Sepamos eso, que aunque nos duela, aunque no sepamos qué está aconteciendo en nuestra vida hoy, que si estamos puestos en manos de Dios, es con un propósito para bien. Como dice también Deuteronomio 29, no todo lo tenemos que saber. Y voy a usar la Biblia textual 4. Me gusta cómo traduce la versión, este versículo. Las cosas ocultas y manifiestas pertenecen a Yahvé, nuestro Elohim, para que siempre se apliquen las provisiones de esta ley. No tenemos que saber todo. Dios obra también en misterios, en cosas que no tenemos que saber. Y nosotros lo queremos saber todo. Algún día lo sabremos, como dice Pablo. Pero Noemí no sabía porque había perdido a su hijo. Y Dios, en el momento en que Elimelech llevó a su familia a Moab, ya estaba hablando para que allí se encontraran con Ruth. Y Ruth, y en el fallecimiento de su esposo y de sus hijos, ya estaba hablando para que así tuvieran que después dejar Moab y Ruth se volviera a casar. Ya estaba orando.
Y en este momento no sabían que había un candidato para casarse con Ruth en la familia de Noemí. Pero Dios estaba obrando. Por eso lo que muchas veces hoy no entendemos y vemos en sombra o por espejo, mañana, si es la voluntad de Dios, lo veremos más claro que el amanecer. Hay que saber esperar en Dios, como dice el Salmo. ¿Sabe cuál es muchas veces el problema? Y esto es una enseñanza que nos da el versículo 20. El orgullo, y este es el punto 2, el orgullo no deja ver la voluntad de Dios. El orgullo no deja ver la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? No te engañes, a mí me ha pasado. Debemos ser honestos ante Dios. A mí me ha pasado muchas veces. Algo que acontece en nuestra vida, que nos humilla y daña nuestro orgullo, daña nuestro ser. Y en vez de humillarnos a nuestro Dios, ¿qué hacemos? Prorrumpimos en murmuración y quejas. Y es este propio orgullo que nos impide ver más allá, que nos impide ver la voluntad de Dios, el trato de Dios en nuestra vida. Pero hay también que ser, por eso también hay que ser un poco comprensible con Noemí. Ella no lo había tenido fácil, hermanos. No caigamos en juicios con Noemí en este caso. A mí, yo preparando este pasaje, y voy a ser sincero, abro mi corazón, pero qué terca Noemí, decía yo al principio, ¿no? Qué terca Noemí. Pero conforme estaba profundizando la palabra, yo me decía, ojo, en lugar de Noemí, ¿qué hubiera hecho yo? Ella por lo menos tiene su corazón al Todopoderoso. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo, si Dios no me ayuda, yo estaría, cualquiera sabe. Entonces, cuidado. Seamos prudentes con todas estas cosas. Que a veces señalamos muy pronto, pero hasta que no se vive una prueba, no podemos decir esto haría. Y vamos a ver los antecedentes de Noemí que no fueron fáciles. Ella vivió una vida humillada y el versículo 20 ya lo dice, mira. Y ella le dijo, no me llaméis Noemí, llamadme Mara. Pero vamos a ver primeramente los antecedentes de Noemí. Noemí, por el hambre que vivía en su tierra, la escasez debido a los malos gobiernos de su tierra, la mala gestión, tuvo que vivir la inmigración a una nueva nación, una nación que no adoraba a su Dios, una nación politeísta y que era enemiga o había cierta tensión con su nación. En esa nación, que seguramente sufrió discriminación, tuvo que empezar de nuevo. Tendría planes, llevaba las poquitas cosas que tenía, las llevó. Pero ¿qué fue el primer acontecimiento doloroso que tuvo? Perdió a su esposo, el cabeza de familia, que era importante en el contexto judío. Segundo, sus hijos se casaron con dos extranjeras, con dos moabitas, que estaba prohibido en la ley mosaica. Menudo palo para una piadosa judía. ¿Qué pasó después? Murieron sus dos hijos. Y debido a estos acontecimientos anteriores, se volvió pobre y sin familia. Una de sus nueras la abandonó y solo quedó Ruth. Bien, Noemí podría sentirse, como dice el salmista, pues he sido azotado todo el día y castigado cada mañana. Podría sentirse así. Y podría sentirse legítimamente, no me llaméis Mara, no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Señor, del Todopoderoso, me ha llenado de amargura. Podría sentirse así legítimamente. Humanamente hablando, podría sentirse así. Y Noemí responde que le llamen Mara. Porque ¿sabes qué significa el nombre Noemí? Noemí significa placentera. Y en ese momento no tenía paz en su corazón, era sincera. Por lo menos era sincera, no era hipócrita. Y esto es un valor en Noemí. La sinceridad ante todo. Era placentera. Y dice, llamadme Mara. ¿Sabes qué significa Mara? Amargura.
Y estaba amargada. Era sincera. Pero claro, tal era el sufrimiento que Noemí, en ese momento de humillación, esto es verdad, que también, o sea, por un lado hay que entender a Noemí, pero por otro lado también no comprendía la dimensión real. Ahora nosotros lo vemos a través de la revelación de Dios. No comprendía la dimensión real y a dónde llevaba este sufrimiento. Y fijaros una cosa, es curioso el nombre, Mara. Quien es un poco leído las palabras, la escritura, puede acordarse de Mara. Mara en el desierto, ¿no? Fue en Mara donde Dios se manifestó como Mara, como el Dios sanador, convirtiendo el agua amarga en dulce. La ironía del caso es que aún aplicándose a sí mismo este nombre, Noemí no comprende que Dios obrará la misma sanidad en ella en el transcurso de su historia personal. O sea, Dios va a obrar en ella. La palabra de Noemí está encargada efectivamente de amargura y refleja la frustración, el abatimiento y la autocompasión que siente. Considera que su propio nombre, placentera, dulzura, no le conviene. Sus palabras le dan la razón. Pero a pesar de todo, ella utiliza el nombre de Dios. Ella no ha perdido su fe en el Señor, aunque está en ese momento abatida por todo. Para ella es una humillación y ciertamente está dolida en el orgullo, posiblemente, pero ¿quién infelizmente no ha caído en eso? Pero una cosa que llama la atención es que ella utiliza el nombre del Todopoderoso. ¿Y sabe qué significa el nombre del Todopoderoso como viene en el original? Ella utiliza el nombre de Shaddai, Dios Todopoderoso. La palabra original Shaddai es como viene aquí, el Todopoderoso, el que todo lo puede. Es uno de los nombres de Dios. Por lo tanto, ella no ha perdido su confianza en Dios. Ella tiene su esperanza en Dios. Es como Job. Ella entiende la soberanía de Dios. Ahora, por otro lado, aquí es que hay una encrucijada. Por otro lado, es incapaz de ver la misericordia de Dios. Reconoce a Dios, pero en ese momento es incapaz de ver la misericordia de Dios en su vida. Esto a veces puede pasar en nuestra vida. Está hundida bajo la vergüenza y la angustia que siente ante sus compatriotas. Con plena sinceridad en su primera afirmación reconoce su resentimiento. Se encuentra llena de amargura. Tanto aquí como en la última frase que vamos a ver, Noemí emplea el nombre de Dios, el Shaddai, nombre que contempla a Dios, fíjate, ¿qué significa? Como proveedor y guardián de su pueblo. Es un nombre que no se encuentra en mucha frecuencia en la Biblia, excepto, fíjate en qué libro, en el libro de Job. Pero parece ser el nombre preferido de Noemí en este momento. Es un nombre muy antiguo que aparece habitualmente en los contextos en los que Dios es contemplado en su gobierno soberano y juicio. Significaba mucho, hermanos, significaba mucho que a pesar de todo lo sufrido por Noemí, ella no perdiera la fe. Significara mucho que siguiera mirando a Dios como su Shaddai, como su Dios todopoderoso. Y esto es una cosa que debemos aprender. Y una cosa que a mí, personalmente, esto lo digo personalmente, me impide juzgar a Noemí por decir lo que dijo. Porque nosotros, en la mínima, cualquiera de nosotros, estamos renegando de Dios o dejando de congregarnos. Cualquiera, cuando hay sufrimiento. O por miedo al COVID. Pero Noemí, con todo lo que sufrió, no sacó de la ecuación al Señor y siguió adorando al Señor. Y ella podría decir, como dijo Job, porque la flecha del Shaddai, del Todopoderoso, está enclavada en mí, como dijo Job, cuyo veneno bebe mi espíritu y contra mí se juntan los terrores de Dios. Pero eso no es perder la fe en el Señor. Podría decir también como Job, en Job 15:17, fíjate lo que dice Job. He aquí cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende.
No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Podría decir también, como dijo Job a su mujer, ¿aceptaremos el bien de Dios si no aceptaremos el mal? Podría decir también, como dijo Job más adelante, Job 13:15, aunque él me mate, en él esperaré. ¿Y sabe lo que es maravilloso también de esta palabra de Noemí? Es que ensalza la soberanía de Dios a pesar de su dolor. Mira, mejor es atribuir a Dios una intervención soberana, aunque sea con resentimiento, como Job lo hace aquí, que negar su soberanía. Porque negar la soberanía de Dios es negar a Dios. Al menos ve la mano de Dios. No vive en un mundo gobernado por el azar. Sin embargo, mucho mejor hubiera sido, y eso sí es verdad, haber reconocido la soberanía divina, y esta es la mejor actitud de todas, la ideal, pero esto es difícil, obviamente. Mucho mejor hubiera sido reconocer la soberanía de Dios con espíritu de fe, confianza y arrepentimiento. Porque entonces a lo mejor habría visto que la presencia de Ruth con ella era una bendición y una firme evidencia de la providencia de Dios. Hermanos, debemos aprender de esto. Dios es soberano. Él está en su trono. Nada escapa de su poder. Aunque nos duela, aunque lo veamos con resentimiento, descansemos en el Señor. Pero claro, no sé que sé, esto sé que no es fácil. Sobre todo cuando estamos en medio de las tribulaciones y estos momentos de Noemí, aunque tenía una fe en el Señor, ella también rompe en queja. Y esto lo vemos también. Y es difícil para el hombre. Y entramos en el punto 3. Es difícil entender para el hombre las tribulaciones. 21, 22. Fíjate. Llena me fui. O sea, dice Noemí, salió llena, fue llena para Moab. Pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor me ha dado testimonio. El Señor ha dado testimonio contra mí. Y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí con ella su nuera Ruth, la moabita. Y regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Sabemos que el Señor obra en las pequeñas cosas y sencillas. Y esto tiene un resultado en las grandes cosas, en las cosas más grandes, en su propósito y que es para su gloria y bendición de la iglesia. Esto me hace recordar, cuando leía esto, me hacía recordar al versículo de 28, del capítulo 8 de Romanos. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas, y hago el énfasis en todas, buenas y malas, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Pero muchas veces para nosotros, como para Noemí, amado hermano, lo micro, o sea, las cosas pequeñas, no nos dejan ver lo macro, las cosas grandes. Y tenemos que tener cuidado con esto. En este momento, Noemí, aunque tenía una fe verdadera en el Todopoderoso, no podía ver lo que significaba, lo que Dios estaba obrando en estas cosas. No podía ver lo que realmente era que Dios obrara estas cosas para lo macro, para el propósito eterno de Dios, para el propósito de linaje de Dios. Porque ella estaba ofuscada en el fondo de su corazón. Y ahí tenemos la queja de Noemí. Y lejos de hacer un juicio, vuelvo a decir, yo no puedo hacer un juicio porque ella, a pesar de todo, está clamando al Señor. Lejos de hacer un juicio hacia ella, esto más bien es una enseñanza para nosotros. Ella se queja de que salió llena de Belén. Posiblemente se refiere a que tenía más cosas de cuando volvió. No necesariamente de dinero, pero sí tenía, por ejemplo, ¿qué tenía? Tenía en relación que tenía un esposo, sus hijos, salió con una familia y tenía seguramente lo suficiente para vivir.
y que no le hacía falta más. Muchas veces, y esto es otra pequeña enseñanza, muchas veces ansiamos más de lo que tenemos. Y no nos damos cuenta que lo que teníamos era suficiente hasta que lo perdemos. Y fíjate lo que dice. Vacía me ha hecho volver el Señor. Lo bueno de todo esto es que ella nunca saca de la ecuación al Señor. Ella pone al Señor primero, ella no murmura. Ella pone al Señor. Y no que esté echando la culpa al Señor, sino que está poniendo al Señor como soberano en todo. Reconoce al Señor en todos sus caminos ella. Y como dice Proverbios 3:8, reconócele en todos tus caminos y enderezará tu senda. Y Él enderezará tu senda. Y esto se cumplió en ella. Ella reconoció al Señor en todos sus caminos y el Señor enderezó sus sendas. Las palabras sí, amén. Fíjate, en todo esto, ella salió llena, salió y dice, ¿pero por qué salió? Mira, no sabemos lo que le movió, se dicen que el hambre. Y ella se dice, si yo salí llena de aquí, salí llena me fui. No sabemos si fue ella, si fue Elimelech, pero lo que sí sabemos es que fue Dios quien puso su corazón que saliera para que se cumpliera el propósito, que era traer a Ruth para Belén. Siempre viendo la soberanía de Dios. Obviamente, podemos sacar de aquí, obviamente vino peor que cuando salió. Eso está claro, vino peor. Pero esto, hermano, también correspondía al plan de Dios, como hemos dicho antes. Noemí, seguro, necesitaba ser tratada, necesitaba ser trabajada, obrada por el Señor en su carácter. Más que una queja contra Dios, Noemí lo que está viviendo es un duelo por las pérdidas. Y seguramente, aunque Noemí pudo haber vivido en Moab, seguramente ella pegó, bueno, eso es un pensamiento personal mío, seguramente ella pegó el bajón más cuando volvió a su casa, Belén, pudo recordar a su esposo, a sus hijos, lo que ella tenía. Y es un duelo que ella está viviendo, como que por algo Dios se ha levantado contra ella, más que renegar de Dios. Lo que está mostrando aquí Noemí es ser temerosa de Dios. Noemí, en estas palabras, hace recordar de nuevo a Job, cuando dice ella, me fui llena y vine vacía, pero realmente nosotros, hermanos, estamos en este mundo. Venimos vacíos y nos vamos desnudos. Venimos desnudos y nos vamos desnudos. Por eso hay otra enseñanza, no nos afanemos por las cosas de este mundo. Pues Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la actitud del cristiano. No afanarse con las cosas del mundo, sino llenémonos del Señor, busquemos la voluntad de Dios. Pero quedo maravillado como Noemí, a pesar de todo, sigue haciendo un ejercicio de soberanía del Señor. Y eso lo vemos también en Job 1:21, y dijo de nuevo, bueno, desnudo salí del vientre de mi madre, el Señor dio, el Señor quitó. Y vuelve a nombrar Shaddai en estas palabras. Era claro dónde estaba el corazón de Noemí, aunque lo micro no le permitía ver lo macro. Dios estaba en el corazón de Noemí. Debemos descansar en el Señor, hermanos. Lo que sí aprendemos de todo esto es que ante la adversidad del momento debemos descansar en el Señor. Porque aunque vivamos una prueba difícil que no entendemos, el Señor no se levanta contra sus hijos, sino que forja carácter para la santidad. Y esto es el plan, el propósito para su gloria. Lo que no se dio cuenta Noemí, y esto es importante, estamos ya llegando casi al final, lo que no se dio cuenta Noemí es que el Señor les hizo volver en el mejor momento. En el mejor momento. En un tiempo de fiesta, pero también simbólico, por lo que significa su regreso. En el mejor momento les hizo volver. Vamos al último versículo.
Fijaros, el versículo 22 dice, y volvió Noemí, y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Al comienzo de la siega de la cebada. Pues el Señor las hizo volver en el mejor momento, en la siega de la cebada. ¿Y qué significa eso? Bueno, antes de entrar en eso, aquí vemos la primera mención de Ruth, la moabita en Belén. Pero ¿por qué era el mejor momento para volver? ¿Por qué era el mejor momento de volver? Al comienzo de la primavera. Era el comienzo de la primavera. Pues la cosecha de la cebada comienza inmediatamente después de la Pascua. Y esta fiesta se celebra el día 15 del mes Nisan judío. Nisan judío, que corresponde aproximadamente con nuestro mes de marzo. Y esto es importante, hermanos. El factor que originó toda la acción de este capítulo, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que comenzó todo? Con hambre. Fue el hambre que movió a la familia a retirarse hacia Moab. El dato que concluye en este capítulo es la cosecha. La primera escena principal del libro abre con la esperanza de pan. Ahora se cierra con el cumplimiento de esta esperanza, la cosecha. Pan. El peregrinaje de Noemí la ha llevado desde el hambre hasta el comienzo de la cosecha. Ella no ve esta trayectoria, hermanos, pero el autor no quiere que se nos escape. Ella habla del Todopoderoso en sus juicios, pero no es consciente de una providencia benigna, buena, del Santo Dios, en el gobierno de Dios, que el autor en cambio desea que nosotros veamos. Fíjate en esto. La cosecha de la cebada comenzaba en abril, en la llanura, marzo-abril. Era la primera de las cosechas de cereales, anticipando en una quincena a las del trigo. El periodo de la cosecha duraba marzo-abril a junio. ¿Ok? O sea, iba a haber tiempo de comida. La cosecha de la cebada, como hemos dicho, coincidía en el tiempo de la Pascua. Y la del trigo con la de Pentecostés. La historia de Ruth en Belén va pues desde la Pascua, o sea, la historia que vamos a empezar ahora en el capítulo 2, va desde la Pascua hasta Pentecostés, que veremos en el capítulo 2 y 23. Y esto es una coincidencia. Esto no es una coincidencia. Si lo es, seguramente que es aquellas coincidencias, entre comillas, que llenan las páginas de las Escrituras. No lo es. Con la Pascua, hermanos, los cristianos celebramos el sacrificio del Cordero de Dios, mediante el cual Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, incorporando a sus familias, haciendo de judíos y gentiles un solo pueblo, como dice 2 Corintios 5:19, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Hermanos, es sumamente apropiado, pues, y esto es el simbolismo importante, que Ruth tome su decisión de echarse sobre el Dios de Israel y llegue a incorporarse al pueblo en Belén, precisamente en este momento de Pascua y de la cosecha de cebada. Pero los propósitos de Dios con su pueblo no acaban con la Pascua. Siguen un Pentecostés, la culminación de la cosecha de trigo. Y esto es maravilloso, hermanos. Fiesta con la que los cristianos recordamos nuestra unión con Cristo mediante la venida del Espíritu Santo y anticipación de nuestra plena unión con Él en la boda del Cordero. Y esta unión, la cual con el Espíritu en garantía y arras.
como podemos leer en Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con mira a la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y aquí viene lo maravilloso, hermanos. Qué oportuno, por tanto, y esto ya es maravilloso, que en nuestra historia la novia se una con su esposo al final de la cosecha de trigo en Pentecostés. Qué importante que Ruth se una con su esposo Boaz al final de la cosecha en Pentecostés. Esto llevará la historia. Nada ocurre por casualidad. Lo que hoy hemos visto como lamento y que veremos más adelante como gloria y gozo, ya hemos anticipado aquí en que Dios no es un Dios que obra aleatoriamente, sino que Dios ha obrado pensando en el linaje que había de venir, el Mesías que había de venir. Aquí ya estamos viendo las sombras, los tipos. Hermanos, comenzamos diciendo que este episodio era el regreso no esperado, tanto para Noemí, para Ruth, y seguro que para las mujeres de Belén, pero era el regreso planeado por el Señor. Ciertamente no entendemos muchas cosas y nuestro orgullo a veces no nos deja ver más allá de nosotros mismos. Pero es necesario aprender aquí, hermanos, aprender por Noemí, que por encima de Dios, que por encima de todo, perdón, es Dios todopoderoso, Él es soberano, por encima de nosotros mismos. Nosotros no somos el centro es Dios. Aprendamos a vivir con esto, que los planes no giran alrededor de nosotros, que todo debe girar en Él, y con esto lo hemos visto. Todo gira no alrededor de Noemí, de Ruth, todo gira alrededor de Él. Fíjate de qué manera tan asombrosa ha obrado Dios y en qué momento, aunque no era el imaginado ni esperado por los hombres, era el perfecto para que llegara Noemí con Ruth. Esto no fue improvisado por Dios. Dios va siempre por delante. Él es nuestra nube en el desierto que nos guarda de todo mal y nos cubre de todo pecado. Él es nuestra columna de fuego en la noche que nos ilumina y nos guía hasta llegar al nuevo día. Él es nuestro Dios, hermano, quien se ha manifestado a los hombres por medio de Cristo. Él es el único intercesor y salvador. Solo por Él es que somos salvos y podemos testificar esto para que tú hoy, que no eres salvo, puedas recibir la gracia del Evangelio. Y como veíamos la semana pasada, puedas decir como Ruth, tu pueblo, mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Solo por Cristo es que puedes ser salvo. Él es que se entregó en la cruz para que personas como tú y como yo podamos tener vida eterna y poder ser llamados hijos de Dios. No dejes que el orgullo te impida ver la mano de Dios en tu vida para que seas hoy hijo de Dios llamado por Él, por medio de su Espíritu, y que sea Dios mostrándote su voluntad y que hoy pueda ver en lo micro, lo macro del propósito grandioso de Dios. Solo a Dios la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Sí, Señor, gracias, Padre, porque es maravilloso tu obra, Señor, aunque no entendamos nada. Tú obras de manera que no entendemos, pero tú eres perfecto. Gracias, Señor, porque a través de esta historia podemos entender que aunque nos aflijan los días, Señor, todo acontece con un propósito, Señor, y es maravilloso. Es maravilloso ver que tú obras lo perfecto. No tengo palabras, Señor, para darte la gloria, darte la honra, Señor, solo eso. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gloria a ti, Señor. Ayúdanos a ponerte en el centro de nuestra vida y de no ser egoístas ni orgullosos, sino que tú seas el centro. Solo tú, Señor.
No dejes que nuestro orgullo no nos dejes ver más allá de nosotros mismos. Y que a través de lo leído de Noemí podamos aprender más de esto, Señor, y que podamos ver más tu propósito extendido con más profundidad, Señor. Danos sabiduría, Señor, porque queremos agradarte y glorificarte, Señor. Porque tú nada obras por aleatoriamente ni por casualidad, Señor. Tú tienes un propósito y te doy la gloria, la honra, Señor, por esto. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada persona que ha estado escuchando esta palabra, Señor, y a los que van a escuchar por medio de YouTube, Señor, y las redes sociales, Señor, que sea bendiciendo su vida, su familia. Si hay una persona que está escuchando por primera vez el Evangelio, Señor, que tú seas también transformando su corazón, Señor, en este momento, dándole arrepentimiento por medio del Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a entonar el último cántico.